No hay alternativa. En tu corazón hay un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Mi amigo, fuera de Cristo todo es absurdo, y lo que es 1000 veces peor, fuera de Cristo solo obtendrás de Dios condenación y juicio por causa de tus pecados. Miren, hermanos, hay frases que en el mundo evangélico se repite tanto y tanto y tanto que se convierten en clichés, y nosotros dejamos de percibir la verdad que hay detrás de esas frases que se repiten una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos predicando de Colosenses y decíamos que hay una fórmula matemática en Colosenses? Cristo más nada es igual a todo. Decía una poetisa cristiana: si yo no tuviera nada excepto a Cristo, lo tendría todo como quiera. Eso no es un cliché, eso es una gran verdad. Cristo es el todo en todos. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, el significado de la vida, el propósito de nuestra existencia, todo gira en torno a Él. Él es el centro. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y nadie más. Dice en la Escritura que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se introdujo en la historia humana. Él vino y vivió debajo del sol. ¿Sabes para qué? Para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, y ahora ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna a todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe. A todos nos gusta pensar que las cosas que hacemos son importantes y que hacen alguna diferencia, que nosotros vamos a dejar una huella en el mundo cuando salgamos de aquí, pero ¿realmente es así? O para ponerlo en una forma más general, ¿hay algún propósito y significado para la existencia del hombre en un mundo como este, donde tenemos que enfrentar tantos problemas, tantas injusticias, tantas cosas torcidas que no parecen enderezarse nunca? ¿De qué sirven nuestros logros o comportarse de cierta manera si al final de cuentas todos vamos a morir, no importa cómo hayamos vivido? Ese es el tipo de cuestionamientos que se plantea el autor del libro de Eclesiastés, que comenzaremos a estudiar a partir de esta mañana. Y su respuesta inicial es tan desalentadora, tan devastadora, que algunos se preguntan cómo es posible que un libro como ese haya sido incluido en la Biblia. Una lectura superficial de Eclesiastés puede llevarnos a pensar que este libro fue escrito por un filósofo fatalista, no por un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Para que tengan una idea del tipo de declaraciones que vamos a ver a lo largo de esta serie, permítanme darles un breve muestrario. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. Eso dice un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Un justo que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga su vida. No seas demasiado justo. Oigan lo que dice la Biblia. No seas demasiado justo.
ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y yo no voy a hacer ningún comentario, simplemente estoy leyendo algunos versículos. Capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. ¿Y qué les parece esta? Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Eclesiastés 10:19. Para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Alguna persona dice medio en broma: el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Y uno se ríe de ese tipo de declaraciones, pero encontrarla en la palabra de Dios, mis hermanos, eso es otra cosa. Es por eso que algunos consideran el libro de Eclesiastés como el más enigmático de todos los libros de la Biblia. De hecho, una persona le llama a Eclesiastés el niño problemático de la familia de los libros de la Biblia. Sin embargo, como espero que nosotros veamos a lo largo de esta serie, este no solo es un libro fascinante, inspirado por el Espíritu de Dios, un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también es de gran ayuda para que los creyentes tengan una correcta perspectiva de la vida aquí y ahora. Lo que hace el autor de Eclesiastés, como veremos en un momento, es examinar la vida del hombre desde una perspectiva completamente secular, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para entonces mostrarnos que desde ese punto de vista la vida del hombre es completamente absurda. La vida del hombre no tiene ningún sentido. En la mañana de hoy yo quisiera introducir este libro de las Escrituras considerando básicamente tres cosas: su autor, su tema y su propósito. Eso es todo lo que vamos a ver en esta mañana. Veremos el autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones de la Biblia traducen como predicador es la palabra hebrea Kohelet, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar una asamblea y para enseñar a una asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesia, de donde proviene nuestra palabra iglesia y de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés, o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, otros como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarla sin traducción y de llamarle a este individuo simplemente el Kohelet, pero la traducción de nuestras versiones sigue siendo una de las mejores: el predicador. Ahora bien, ¿quién es este predicador que se atribuye la autoría de este libro? Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés, pero todo luce indicar que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén, y más adelante en el versículo 12 nos dice que él fue rey sobre todo Israel. Mis hermanos, ¿quién fue el único hijo de David que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón, porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que todo luce indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón, aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan perfectamente en lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Como ustedes recordarán,
Al principio de su reinado, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor, Primera de Reyes 3, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Lamentablemente, Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias. Y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser su testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida, Salomón quiso compartir las lecciones que aprendió de mala manera durante su tiempo de apostasía. ¿Y cuál es el tema de este libro? Versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí, al ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, entonces nada de esta vida tiene sentido. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y aún otro lo traduce: frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, 38 veces en total, y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo inútil, algo sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Salomón parece estar sacando balance aquí, al final de su vida, de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, cuando Dios dejó de ser relevante para él, y el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Los judíos empleaban ese tipo de expresiones cuando querían enfatizar una idea, como cuando nosotros decimos rey de reyes. Él es el rey que está por encima de todos los reyes, o cantar de los cantares. Es el cantar más extraordinario, es el cantar que está por encima de todos los cantares. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano, ya más vano no se puede ser. Esa es la vanidad de las vanidades. Y lo repite 2 veces: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, concluye diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad.
Eso sería la existencia humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Venimos de la nada, somos el producto de un accidente sin propósito, nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y otra nada, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, donde los momentos de felicidad son muy escasos y muy transitorios. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntar si hay vida ahora. No después de la vida, es si hay vida ahora. Un día viene, otro día va, muy similar al anterior, y después de muchos días, la muerte. La pregunta es, ¿para qué afanarse tanto? Si al final de cuentas todos terminamos con las manos vacías. Versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es tu ganancia? Bueno, mire, yo me conformo con dejar un legado a las generaciones futuras. Genial. Pero ¿de qué te sirve eso a ti? Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita ineludible con la muerte. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso, todo se vuelve frustrante. Eso es lo que él pasa a probar a partir de los versículos 4 al 11, usando algunos ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, la otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, algo está cambiando entre una generación y la otra. Pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar donde nosotros estamos hoy. Cuando yo contaba la historia de la iglesia nuestra, de esta iglesia, siempre decía que nosotros comenzamos un grupito de 12 jóvenes y 3 señoras mayores. Hasta que un día mi esposa me dijo: mi amor, ¿tú te has puesto a pensar que las famosas 3 señoras mayores tienen menos edad que la que tú tienes ahora? Tenían en aquel momento, cuando comenzó la iglesia, menos edad que la que yo tengo ahora. Y yo seguía llamándole a una persona mayor, de 40 y pico de años. Claro, yo tenía 22. Y los que se levantarán después de nosotros repetirán el mismo ciclo otra vez. No porque la historia humana sea cíclica, como dicen algunos, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Ahora tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Escuchen este comentario. Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. ¿Verdad que parece una declaración muy actual? Eso lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué le parece esta de Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño nació en el 1050, murió en el 1115. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres, o los ancianos se impacientan ante toda la restricción y hablan como si lo supieran todo. Ustedes ven el punto. La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad. Nada cambia. Es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza.
A pesar de la diversidad y los cambios que nosotros vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que hagamos ciencia. Los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza porque todo se repite una y otra vez. Versículo 5: sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, se va a poner esta tarde, así será mañana y pasado mañana y dentro de 10 meses y dentro de 100 años. La misma rutina. Y lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de circuitos que nosotros no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza no es otra cosa que un reflejo de la monotonía de la vida humana. En ciencia política hay un principio que se conoce como el gatopardismo. Por una novela que se llamó El gato pardo, donde apareció esta frase memorable: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cómo así? Bueno, lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca una transformación revolucionaria, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia, pero nada cambia. ¿O no es así? Eso es el gatopardismo. Todo cambia, pero nada cambia. Eso es básicamente lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés. Lo que nosotros vemos en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Versículo 8: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso fue cierto en los días de Salomón, lo es en el día de hoy. En la historia de la civilización, el hombre nunca había tenido a su alcance tantas posibilidades de ver y oír cosas diferentes. Hace 200 años, si usted quería escuchar música tocada por una orquesta, usted tenía que ir a donde la orquesta estaba. Ese era un lujo que muy pocas personas podían darse. Hoy día cualquier muchacho tiene a su alcance un montón de dispositivos, de programas, de aplicaciones que le permiten ver y escuchar lo que quiera y cuando lo quiera. iPod, iPhone, iPad, iTunes, MP3, YouTube, SoundCloud, Netflix, Crackle y yo no sé cuántas cosa más. ¿Y saben qué? No importa cuántas cosas veas, no importa cuántas cosas escuches, nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Yo recuerdo cuando era niño, a mi padre le encantaba hacernos cuentos árabes. Y yo recuerdo uno en particular donde había un rey que le ofreció la mitad de su reino a cualquier persona que pudiera llevarle algo que fuera más pesado que lo que él tenía en su mano. Y las personas comenzaron a traer cosas pesadas, lingotes de oro cada vez más pesadas, y siempre lo que el rey tenía en la mano pesaba más. Y la gente decía: ¿cómo es posible que este hombre pueda tener algo en su mano envuelto en un pañuelo que pese más que todo lo que nosotros llevamos? Finalmente un sabio que le dijo: lléveme donde el rey. Cuando pusieron el pañuelo en la balanza, este sabio cogió un poco de tierra, lo puso en la otra balanza y la tierra pesó más. Y todos quedaron sorprendidos hasta que él dio la explicación. Lo que hay envuelto en ese pañuelo es un ojo humano. Y el ojo humano no se sacia con nada, pero al final tendrá que contentarse con un puñado de tierra.
nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver otra cosa, escuchar otra música, tener otra experiencia. Lo que ayer me emocionaba, hoy me causa aburrimiento. ¿O no es así? Así como el mar nunca se llena, nuestros sentidos tampoco. Es por eso, hermanos, que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Nosotros queremos algo nuevo, algo que nos libere de ese ciclo interminable de insatisfacción y de hastío. El problema es que todo lo que el mundo ofrece debajo del sol nos deja exactamente en el mismo punto de partida. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, la misma lucha. Lo que parece novedoso no es más que un pasado que ya se olvidó. Decía el periodista Malcolm Muggeridge, todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. ¿Escucharon eso? Todas las nuevas noticias son las viejas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la gente suele de sufrir de amnesia histórica. La gente suele sufrir de amnesia histórica. Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas cuando en realidad no lo son. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de la generación anterior y creyendo al mismo tiempo que están siendo originales. La vida debajo del sol es fatigosa, repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas y hay piezas que faltan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos el autor del libro, el tema del libro. Veamos ahora su propósito. Y yo creo que el apóstol Pablo nos muestra incidentalmente por qué se escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 que la creación fue sujetada a vanidad. Otra vez la misma palabra. La creación por causa del pecado fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, destruir en nosotros toda esperanza de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, para entonces llevarnos de la mano a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito. Él quiere destruir todo aquello que pueda ser una esperanza para ti. Cualquier cosa.
Dice un comentarista, la función de Eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a temernos que esa sea la única conclusión posible, es decir, que todo es vanidad. Nos vemos así enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que hay un Dios que está sentado en su trono por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Mis hermanos, ese Dios no solo ha prometido libertar su creación de la vanidad a la que fue sometida por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, sino que también nos permite contemplar ese mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a introducir a Dios ahora en Eclesiastés capítulo 1. Y vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez a Salomón. Vamos a meternos en la mente de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios en la ecuación. Y vamos a ver qué pasa. El salmista David, el padre de Salomón, nos dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo es un gran libro disponible para todo el que lo quiera leer, que nos habla de la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahora escuchen: en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, de su cama por la mañana, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás del proceso. Ese ciclo solar testifica de la gloria, el poder, el gozo. Dice que se alegra cual gigante, el gozo y aún la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Cristo en Mateo 5:45. Así que si leyéramos apropiadamente el mensaje que el sol comunica, ¿saben qué pasaría? Que no dejaríamos nunca de alabar a Dios. Dice en el Salmo 113: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Si todos los hombres reciben igualmente el beneficio de la luz del sol, ¿no debieran todos darle la gloria y la alabanza al único que le corresponde? Ven ustedes, hermanos, el mismo sol, pero contemplado desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos decir de los otros ejemplos que usa Salomón en Eclesiastés. Sí, los ciclos de la naturaleza son repetitivos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos repetitivos de la naturaleza? Son un testimonio contundente de la sabiduría y la fidelidad de nuestro Dios. Dice en el Salmo 104:10: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Nosotros le llamamos a esto las leyes de la naturaleza. Esa es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de dar a entender cómo es que Dios opera, porque es Dios el que mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Y ya lo detuvo en Gabaón, Él puede hacerlo otra vez.
Pero es Dios, nuestro buen Dios, el que está cuidando la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos. Así que, mis hermanos, si nosotros vemos la naturaleza y no vemos a Dios, el mensaje que la naturaleza nos comunica es totalmente desalentador. Pero de repente introducimos a Dios en la ecuación y todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Pero alguien dijo muy sabiamente: el ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios, y el oído no se satisface hasta que no escucha su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan 10:27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes se dan cuenta, hermanos, del contraste tan marcado que hay entre Eclesiastés y el Evangelio. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego pregunta en el versículo 10: ¿hay algo de lo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? La respuesta es: sí lo hay. ¿Hay algo nuevo? Sí lo hay, sí lo hay. Siempre y cuando contemplemos a Dios en el centro de todo. Ese es el punto. Sí lo hay. Hay un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 22:20, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede de pura gracia el don de la vida eterna. Sí hay algo nuevo. Dice en Ezequiel capítulo 36 que Dios promete darnos un nuevo corazón para que podamos reverenciarle como es debido, para que podamos obedecer sus mandamientos. Dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo, Dios me transformó, Dios me libertó del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo, sí, Salomón dice en Efesios 4:24 que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por si todo esto fuera poco, dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Queridos hermanos, algún día todo será nuevo. Algún día todo será nuevo. Esta creación que fue sujetada a vanidad, esta creación que fue sujetada a producir lo que no sirve, será libertada de la esclavitud de la corrupción, dice Pablo en Romanos 8:21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En aquel día será eliminado por siempre todo vestigio del pecado en nosotros y en lo creado. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Nunca más experimentaremos la frustración y el hastío que muchas veces experimentamos en este mundo caído, aún los cristianos. O tú nunca te aburres, tú nunca te hastías, nunca te sientes frustrado. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva con la que tú usualmente contemplas la vida? ¿Te colocas en la posición de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo? A veces yo escucho a los creyentes con tantas quejas, que uno se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida, mi hermano?
¿Eres tú de aquellos que aún siendo cristiano, redimido por la sangre del Cordero, contemplan la vida desde la perspectiva de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios? ¿O te levantas por encima de lo que tus ojos ven debajo del sol para contemplar todas las cosas a través de la presencia omnipresente de Dios en el mundo? Miren, hermanos, no hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. De hecho, en la época de Salomón el ateísmo no se conocía. Eso era algo extraño. Salomón no está diciendo que vamos a contemplar la vida desde el punto de vista del ateo. Basta simplemente con que tú creas en Dios, pero no lo tomes en cuenta. No hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. Sobre todo cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Pero Dios sigue estando en su trono, dando un sentido y propósito a todas las cosas, para que al final de la historia todas redunden para su gloria y para el bien de su pueblo. Miren, mis hermanos, Dios se va a salir con la suya. Nadie puede frustrarlo. Él tiene un plan, y en ese plan nuestro bendito, glorioso, extraordinario, inefable, incomparable, inmutable Señor y Salvador Jesucristo se llevará toda la gloria. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados y más citados de toda la Biblia, y es fácil entender por qué. No me viene a la mente otro texto de las Escrituras que en una forma tan breve, tan sencilla, resuma todo el contenido de la revelación bíblica como lo hace este texto. En estos días estuve conversando con un taxista que tenía una Biblia en su carro, y yo le pregunté por qué tenía interés en la palabra de Dios. De hecho, yo lo invité, yo no sé si está aquí esta mañana, pero su respuesta fue algo como esto: yo encuentro en la Biblia palabras de aliento y de sabiduría. Y es verdad. Ningún otro libro del mundo puede dar al hombre la sabiduría y el consuelo que la Biblia da, porque solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero Dios, le decía yo a esta persona, Dios no nos dio su palabra simplemente como un consejero o como un ansiolítico. La Biblia es la revelación de una sorprendente historia de amor, resumida en una forma extraordinaria en este famoso versículo del Evangelio de Juan. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es desempaquetar este texto bíblico y resaltar sus componentes principales para que podamos apreciar en su justa dimensión el inmensurable amor de Dios manifestado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Niños que están aquí, esta palabra inmensurable no es una palabra común. Esta palabra significa algo que no se puede medir. El amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios no se puede medir. Y lo primero que Juan nos muestra en este texto, para que podamos ver cuán grande es el amor de Dios, ¿cuál es el objeto de ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Ahora, muchas personas leen esta declaración como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas que estuve leyendo recientemente, en el mundo han nacido hasta la fecha unas 70,000 millones de personas. Y quién sabe cuántas más nacerán antes de que la historia humana llegue a su fin. Pero el amor de Dios es
Tan grande, nos dicen algunos, que Él envió a su Hijo a morir por todas y cada una de esas 70,000 millones de personas. Así de grande es el amor de Dios. Y aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tantas personas, alguien decía que nadie puede ser amigo íntimo de más de 3 personas. Eso es lo máximo de intimidad que uno puede tener, dice una persona. 3. Y esta persona dice, bueno, el amor de Dios es tan grande que abarca más de 70,000 millones de personas. Pero yo no pienso que esa sea la medida que Juan está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. No olvidemos, mis hermanos, que ese Dios que amó de tal manera al mundo es infinito y es perfecto en todos sus atributos. Dios no tiene límites de ningún tipo en ninguna de sus capacidades. Dice el profeta Isaías, y hablando obviamente en un lenguaje figurado, que toda el agua de todos los océanos cabe en el hueco de la mano de Dios. Cuando llegue a su casa, trata de ver cuánta agua usted puede poner en el hueco de su mano. Bueno, Isaías dice en Isaías capítulo 40, toda el agua de todos los océanos, de todos los ríos, de todos los lagos que hay en el planeta caben en el hueco de la mano de Dios. De hecho, Él midió el universo con el palmo de su mano. O sea, Dios hace así y ya abarca el universo entero, con todas las galaxias. Y por si todo eso fuera poco, Él conoce por nombre cada una de las estrellas, de cada una de las galaxias, de todo el universo, dice Isaías. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta. Eso sería tan sorprendente como el hecho de que un levantador de pesas olímpico pueda levantar un grano de arroz. Esa unidad de medida no es suficiente para medir la grandeza del amor de Dios. Pero no solo eso. Aquellos que interpretan la palabra mundo de tal manera que abarque a todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta sin darse cuenta, y estoy seguro de que sin quererlo, terminan empequeñeciendo y limitando el amor de Dios. Permítame explicar a qué me refiero. Es evidente que no todas las personas del mundo se salvan, ¿verdad que sí? No todo el mundo cree en Cristo. No todo el mundo irá al cielo. Así que si identificamos la palabra mundo con todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Dios hizo a favor de todos esos individuos fue abrirles un camino de salvación y nada más. Y luego dejar en sus manos la posibilidad de salvarse. Es como si el texto dijera que Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Por eso es que pienso que eso empequeñece y limita el amor de Dios. Mis hermanos, es imposible que nosotros interpretamos este texto de esta manera. Y créanme que no es mi interés en esta mañana meterme en una discusión teológica por el mero hecho de discutir. Mi interés es que apreciemos en su justa medida el inmensurable amor de Dios. Noten que en el versículo 17 el Señor Jesucristo dice que Él vino al mundo a salvar al mundo, no simplemente a hacer posible que algunos se salven. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De hecho, sería perfectamente legítimo que Dios enviara a su Hijo a exterminar al mundo, porque el mundo lo merece. Pero Cristo no vino a exterminar al mundo que merece ser exterminado. Él vino a salvarlo. A salvarlo, no simplemente a hacer posible su salvación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho, esa es la razón por la que Jesús se llama Jesús
Dice en Mateo capítulo 1 versículo 21, la palabra Jesús significa Jehová salva. Él se llama Jesús porque Él salvará real y efectivamente a su pueblo de sus pecados. Él no vino a hacer posible que tal vez, quizás, en una remota posibilidad algunos se salven. No, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Por eso se llama Jesús. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar a Jesús, nadie sería salvo. Porque ningún hombre en su estado natural está inclinado a creer en Jesús. Ningún hombre en su estado natural está inclinado a someterse a su autoridad. Escuchen lo que sigue diciendo el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. No aman la luz, porque sus obras eran malas, dice Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas de este planeta hacen lo malo? Todos y cada uno de las personas que viven en este planeta. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 12 que en todo este mundo no hay una sola persona que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta y luego hubiera dejado en nuestras manos la decisión final de la salvación, nadie hubiera sido salvo. Pero Cristo vino a salvar al mundo, no simplemente a crear la posibilidad de que alguien se salvara. ¿Qué significa entonces que Dios amó al mundo? Miren, mis hermanos, yo espero en el Señor que Él me dé la capacidad de impresionarlos en esta mañana. ¿Qué significa que Dios amó al mundo? Bueno, cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, generalmente es para referirse al sistema de maldad imperante en el mundo y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Hace poco nosotros estuvimos estudiando aquí el discurso del aposento alto, los capítulos 13 al 16 del evangelio de Juan. Y uno de los temas prominentes de ese discurso es la oposición que el mundo levanta contra los cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece a Cristo y por consiguiente el mundo aborrece a todos aquellos que siguen al Señor. Pero fue precisamente por amor a ese mundo de maldad, por amor a ese mundo en pecado, por amor a ese mundo que lo aborrece, que Dios el Padre envió a su Hijo. Dice Benjamin Warfield que lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor muy grandioso para amarlo en su totalidad y mucho más amor para amarlo tal como Dios lo amó al dar a su Hijo por él. Ese es el énfasis del texto. Ese Dios, sigue diciendo Warfield, cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza. Ese Dios ama a este mundo en pecado a pesar de todo. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por él. Y eso nos lleva de la mano al segundo aspecto que se resalta en este texto. Y es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo pecador.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lamentablemente los editores de la Reina Valera del 60, que la mayoría de ustedes usan, dividieron este pasaje colocando un título entre los versículos 15 al 16. ¿Se dan cuenta? Y eso puede llevarnos a perder de vista el flujo de pensamiento de este pasaje. Pero noten, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que Juan 3:16 comienza con un porque. Porque de tal manera. Lo que quiere decir que Juan 3:16 está conectado con el diálogo de Jesús con Nicodemo, que se relata en los versículos anteriores y sobre todo con los versículos 14 y 15. Nosotros veíamos la semana pasada que el Señor está haciendo alusión en esos versículos a un episodio muy conocido en la historia de Israel para ilustrarle a Nicodemo la naturaleza de su misión en el mundo. En un momento en que los israelitas habían pecado gravemente contra Dios, camino a la tierra de Canaán, fueron castigados por medio de serpientes venenosas que mordían al pueblo. Los israelitas reconocen su pecado y le piden a Moisés que interceda por ellos. Y como respuesta a su oración, Dios le ordena hacer una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirare a la serpiente después de hacer mordido fuera librado de los efectos mortales del veneno. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo que esa serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto no era más que un símbolo de su propia muerte en la cruz del Calvario. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que se supone que celebramos en la Navidad. Que el Rey de Gloria se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. ¿Y por qué Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a convertirse en pecado y en maldición, para echar fuera de nuestras vidas el pecado y la maldición? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la explicación. Es tal la intensidad del amor de Dios que pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar lo que Él más ama por un mundo que lo odia. Eso es lo increíble. Dios pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar por ese mundo lo que Él más ama, a pesar de que el mundo lo odia. Esa es la gran enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor que Dios entregó a su Hijo unigénito. Por ese mundo que le dio la espalda. Por ese mundo que pisotea su ley moral constantemente. Miren, mis hermanos, por la forma como el mundo celebra el nacimiento de Cristo en estos días, es obvio que el mundo no entiende qué fue lo que sucedió en Belén hace 2000 años. El mundo no lo entiende. Y Dios sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Dios sabía de antemano que el mundo no apreciaría en su justa dimensión la dádiva de su amor, pero aún así entregó a su Hijo. Por amor a ese mismo mundo. Y por favor, creyentes que se encuentran aquí hoy en esta mañana, no olviden ni por un momento que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú y yo éramos parte de ese sistema. En ese mismo texto que citábamos en Juan capítulo 15, dice en el versículo 19, si fuerais del mundo, le dice Cristo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes
yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes también pertenecían al mundo, pero yo los escogí, yo los saqué de ese sistema de maldad para que sean míos, y es por eso que ahora el mundo los aborrece. De manera, mis hermanos, que la única razón por la que hoy estamos en Cristo y ya no pertenecemos al mundo no es porque nosotros éramos menos malos que los demás, éramos más inteligentes. Cuando nos predicaron el evangelio, de inmediato nosotros captamos la verdad que estaba detrás de ese mensaje y lo abrazamos de todo corazón. No, de hecho es muy probable que la razón haya sido exactamente otra. Dios estaba buscando lo más vil, lo más necio, y te encontró a ti y me encontró a mí. Dice 1 Corintios capítulo 1. No, esa no fue la razón por la que nosotros hoy estamos en Cristo. Nosotros estamos hoy en Cristo porque Dios nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, el amor de Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad. El amor de Dios nos atrapó y nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Y Él continuará haciendo eso con muchos otros pecadores hasta que Cristo regrese en gloria, manteniendo abierta la puerta de la salvación de par en par a través de la predicación del evangelio. Y eso nos lleva al tercer elemento que debemos resaltar en este pasaje: la extensión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... ¿Escuchaste esa frase? Todo aquel, sin restricción, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar su condición educativa, sin importar la raza a la que pertenezca, sin importar los años que tenga, sin importar incluso su grado de pecaminosidad. Todo aquel, el amor de Dios vence todas las barreras, el amor de Dios vence todos los prejuicios, es un amor que no discrimina. Todo aquel, cualquiera que venga será recibido. Óyeme bien, mi amigo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas pensado y dicho contra Dios, no importa cuántas veces tú hayas rechazado el evangelio. Todo aquel, Cristo dice en Juan capítulo 6 versículo 37 que ninguno que venga a Él clamando por misericordia será echado fuera. Ninguno, ni uno solo. Mi amigo, Dios no pone ningún tipo de condición, excepto una, la que aparece en nuestro texto. Y eso nos lleva al cuarto elemento del pasaje: la exclusividad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. El llamado del evangelio es universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Eso quiere decir que lo que Dios espera del pecador, óyeme bien, mi amigo, lo que Dios espera del pecador no es que tenga fe. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual, yo tengo mucha fe. Mira, déjame decirte algo, hay gente que le tienen pavor a los aviones, pero si alguien se ve en Yola a Puerto Rico, con toda seguridad, y otro se va temblando en un avión, es más probable que el que tiene poca fe llegue
y el otro termine comido de tiburones en el canal de la Mona. Así que el asunto no es el tamaño de la fe, es el objeto de la fe. No, aquí no dice simplemente que debemos tener fe. Mi amigo, déjame decirte algo muy importante. La fe en sí misma es completamente inútil, a menos que descanse en el objeto correcto. En los años 60, Elvis Presley popularizó una canción titulada en inglés I Believe, yo creo. Y en una de las estrofas decía: cada vez que escucho llorar a un bebé recién nacido, o toco la hoja de un árbol, o miro al cielo, entonces sé porque yo creo. El problema es que la canción no aclara creer en qué, o creer en quién. Pero el llamado que encontramos en este pasaje es muy puntual, es muy claro. Todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. Versículo 14 otra vez: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el Hijo unigénito de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, mi amigo? Que si tú estás confiando en Cristo y en tu iglesia, en Cristo y en tu religión, tú no crees en Cristo. Lo que eso significa es que si tú estás confiando en Cristo y en tus buenas obras, en Cristo y en tu obediencia a los mandamientos, tú no crees en Cristo. Si tú estás confiando en que vas a llegar al cielo a través de Cristo y de María, a través de Cristo y de los santos, mi amigo, tú no crees en Cristo. Creer en Cristo, y esto es importante subrayarlo, creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. Ni en ti, ni en tu iglesia, ni en tu religión, ni en tu decencia, ni en nadie más. Es creer en Cristo y solo en Cristo. Decía Gresham Machen, un gran teólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él decía que algunas personas creen que van a llegar al cielo como aquellos que cruzan un lago o un río en un bote de remos. Si usas únicamente el remo de la fe, ¿qué va a pasar? Vas a dar vuelta en círculo. Si usas únicamente el remo de las obras, va a suceder lo mismo, solo que en el sentido opuesto. Pero si usas el remo de la fe y el remo de las obras, vas a poder cruzar el río y llegar al otro lado. Esa sería una buena ilustración, decía Gresham Machen, si fuéramos a llegar al cielo en bote. Pero resulta que nadie va a llegar al cielo en un bote de remos. El que llegue al cielo va a llegar únicamente por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ¿y a quién incluye ese nadie? A todos. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, todas las otras vías inventadas por el hombre te llevarán a un destino equivocado. No importa lo sincero que puedas ser en tu creencia. Si te tomas un negro eterno, para los que no saben, eso es un veneno. Pues si te tomas un negro eterno o un trespasito creyendo que es un jugo de naranja, te vas a morir igual, no importa la fe que tengas. Dicen Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. De hecho, y yo sé que si lo que yo he dicho hasta ahora puede sonar extraño, esto sí que va a sonar extraño. El asunto ni siquiera radica en el hecho de que creas en Cristo. ¿Me oíste bien? El asunto ni siquiera radica en el hecho de que creas en Cristo. Es que creas en Cristo tal como Él es presentado en el Evangelio. ¿Y cómo Cristo es presentado en el Evangelio?
como el único que puede salvar a los pecadores y satisfacer plenamente tu alma inmortal. Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, solo yo puedo satisfacer plenamente a todos aquellos que creen en mí, que creen que acerca de Cristo, que solo en Él hay plena salvación, que solo en Él hay plena satisfacción. Así que no tiene sentido que alguien diga creer en Cristo, y mucha gente dice creer en Cristo. No tiene sentido que alguien diga creer en Cristo si al mismo tiempo no ve a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el que vale la pena perderlo todo. Si tú no ves a Cristo de esa manera, tú no crees en Cristo. Los que creen en Cristo son personas que ven a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el cual vale la pena perderlo todo. Es así como el Señor describe la conversión en Juan capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él encontró un tesoro, Cristo. Él esconde el tesoro y va donde el dueño y le dice: ¿cuánto tengo que darte por el campo? Mira, no vas a poder comprármelo porque tienes que darme tu vida entera. No hay problema, eso es una ganga. Para obtener a Cristo no hay ningún problema. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A veces uno le está predicando el evangelio a las personas y dicen: ¿y qué yo tengo que dejar para ser cristiano? Mire, cuando alguien le haga esa pregunta, sígale predicando, porque él no ha entendido. Él no ha entendido. Uno de los grandes problemas de muchos púlpitos en el día de hoy es que llevan a las personas a hacer una decisión por Cristo, pero presentándolo como una especie de póliza de seguro. Vas a tener una vida feliz, una vida exitosa, tu matrimonio será pleno, tus hijos serán obedientes, siempre tendrás salud, y para colmo, cuando mueras vas al cielo. No, mira, déjame decirte algo. Es muy probable que si te conviertes a Cristo y tu esposo o tu esposa no se convierte, vas a tener un problema mayor en tu casa. Es probable que si te conviertes a Cristo y tus hijos no se convierten, vas a tener un serio problema en el seno de tu familia. Y aún así vale la pena seguir a Cristo. No, Cristo no es un medio para lograr un fin. Él es el fin. Él es la meta a la que Dios quiere llevarnos a través de la fe. Y eso nos lleva al último elemento que encontramos en este texto. Y es el resultado del amor de Dios. Escuchen otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí las únicas dos opciones para toda la raza humana: salvación o perdición. Y óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, debes entender que tú estás en uno de los dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, solo dos: salvación o perdición, vida eterna o condenación. Y lo que hace la diferencia es únicamente la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Los creyentes no tendrán que enfrentar el veredicto de condenación en el tribunal de Dios porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero los que permanecen en su incredulidad no podrán escapar de ese terrible destino porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que el Señor repite otra vez en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, solo hay dos opciones: vida eterna, condenación perpetua. Y la línea que demarca y separa un destino del otro es el Señor Jesucristo. Es el que cree en el Hijo el que tiene vida eterna. Y por si acaso, eso no significa simplemente que los creyentes vivirán por los siglos de los siglos. Los impíos también vivirán por los siglos de los siglos en el infierno. No, la vida eterna no es una vida que no se acaba nunca. Hay personas que ven la vida eterna como una especie de antibiótico espiritual que nos libra de la muerte. No, lo que ese término vida eterna significa es que los que creen en Jesús vivirán en una deleitosa comunión con el Padre y con el Hijo por los siglos de los siglos. Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Como decíamos recientemente en un mensaje, el Señor no define la vida eterna en términos de tiempo, sino de relación. De hecho, Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? El Espíritu Santo trae su luz, abre nuestros ojos y nos hace ver lo hermoso, maravilloso, extraordinario que es nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es tener comunión con Él. Por eso alguien decía: el cielo es el cielo porque Cristo va a estar allí. Y aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviera allí. El cielo es el cielo porque Cristo estará allí. Todo aquel que cree en Jesús como un Salvador todo suficiente recibirá por medio de la fe el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna, que no es otra cosa que una deleitosa y perpetua comunión con Él. Y eso es lo que el mundo está supuesto a celebrar el próximo 25 de diciembre. El inmensurable amor de Dios mostrado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de una raza de gente pecadora que lo aborrece, para que todo aquel que deposita su fe en Jesús reciba el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana al incomprensible, sorprendente, maravilloso, extraordinario amor de Dios en Cristo? Mire, déjenme decirles algo: el amor de Dios es un misterio. El amor de Dios es un misterio. Nosotros no podemos entender cómo es que dentro de sí mismo Dios puede vencer su propia animadversión hacia un mundo pecador y entregar lo que Él más ama por amor a una humanidad caída que es totalmente contraria a lo que es atractivo a sus ojos. Yo no entiendo el amor de Dios.
¿Cómo es que Dios puede amar a un mundo que al mismo tiempo le causa repulsión? Y por amor a ese mundo que le causa repulsión por causa de su pecado, Él entregó lo que Él más ama. Yo creo que el apóstol Pablo captó perfectamente este dilema en el capítulo 5 de su carta a los Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Oíste bien? Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Pablo acaba de decir en el capítulo 3 que no hay nadie bueno. Es una hipérbole que Pablo está usando aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino al mundo a morir en una cruz, a hacerse pecado, a hacerse maldición, a ser abofeteado, crucificado, escupido, coronado de espinas por el mundo que Él mismo creó, por el mundo que Él sostiene. Cristo vino a hacer todo eso a favor de un montón de personas débiles, impías y pecadoras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana al amor de Dios?